Hola, bienvenidos. Hoy comenzaremos a hablar comenzaremos una serie de sesiones en las que estaremos conversando sobre el proyecto Hadoop, pero desde un punto de vista práctico. Hoy comenzaremos hablando del ambiente Hadoop, cómo funciona, cuáles son las aplicaciones, los procesos que se corren en el ambiente Hadoop. Veamos qué viene, digamos, por defecto en este sistema y qué podemos hacer con él. Poco a poco iremos ahondando en cada una de sus características, tanto en el sistema de archivo distribuido como en el paradigma de programación MapReduce, y iremos entrando ya en ejemplos de cómo funciona este paradigma y cómo podemos aprovecharlo. Por ahora, comenzaremos con una introducción al ambiente Hadoop. Vamos a comenzar. Muy bien. Big Data, introducción al ambiente Hadoop. En esta sesión hablaremos evidentemente sobre el proyecto Hadoop, cómo se instala, buscar algunas guías de instalación, sobre el subsistema HDFS, el subsistema MapReduce, aunque de manera introductoria, cómo trabaja Hadoop, qué es el Hadoop MapReduce, el Hadoop Streaming, el HDFS, y un primer tutorial sobre este ambiente. Muy bien, como ya lo hemos mencionado, el proyecto Hadoop es un proyecto de la Fundación Apache que consta de 4 elementos básicos, aunque 2 de ellos, digamos, son los más importantes. El primero, Hadoop Commons y el YARN, son una serie de herramientas que nos van a permitir trabajar con Hadoop, y el YARN particularmente es el sistema que realiza toda la gestión de los recursos. Cuando nosotros corremos aplicaciones MapReduce, cuando utilizamos el HDFS, en el fondo estamos manejándonos a través del YARN, que es quien controla los recursos para la ejecución de los procesos dentro del ambiente de Big Data. Ahora, el ambiente de Big Data, o el proyecto Hadoop, consta fundamentalmente de 2 elementos, como ya lo hemos mencionado en otras clases teóricas: el paradigma de programación MapReduce y el sistema de archivos distribuidos de Hadoop, HDFS. Hadoop cuenta con una implementación del MapReduce, un concepto originado en el lenguaje funcional similar a Lisp, que se hizo popular debido a que fue adoptado como base para la tecnología de Google, que Google utilizó para indexar Internet y almacenar toda la información relacionada con Internet en su buscador. El sistema Hadoop está desarrollado en Java. Para maximizar sus potencialidades, generalmente se recomienda desarrollar en este lenguaje. Sin embargo, ya veremos que no es el mejor lenguaje para hacer análisis o para correr cierto tipo de procesos, ya que requiere mucha línea de código hacer a veces algunas actividades que son relativamente sencillas, y que hay lenguajes de programación que faciliten el trabajo. Se han desarrollado un gran número de sistemas en torno a Hadoop, conformándose lo que se conoce como el ecosistema Hadoop, que está formado por un sinnúmero de aplicaciones, entre las cuales hay bases de datos, con gestores de plataforma, gestores de proceso, etcétera, etcétera. Vamos a ver un poco más adelante en otra presentación, un poco más en detalle de qué se trata el ecosistema de Hadoop. Además, sigue creciendo. Hadoop puede descargarse del sitio web de la Fundación Apache. Veamos, aquí lo estoy abriendo. Esta es la página del proyecto Hadoop. Aquí hablan de los elementos del sistema: Hadoop Commons, el HDFS, el YARN, el MapReduce, pero también mencionan una serie de procesos, de sistemas, como el Ambari, que se utiliza para instalar Hadoop y distribuciones completas del ecosistema Hadoop. Abra, un sistema que permite la serialización de los datos. Cassandra es un sistema de base de datos no SQL, muy eficiente y desarrollado para mejorar o para saltar algunas limitaciones que tienen los sistemas relacionales. Por ejemplo, HBase es un sistema manejador de base de datos orientado a columnas. Hive es un sistema que permite consultar información almacenada o tablas almacenadas en los sistemas de HDFS o sistemas de archivos distribuidos de Hadoop, pero al estilo de SQL. El Mahout
es un proyecto que busca implementar las operaciones de minería de datos y de Machine Learning, pero sobre información que está almacenada en HDFS y mediante la ejecución de algoritmos distribuidos fundamentalmente apoyados en MapReduce y en otras herramientas que posteriormente veremos. PIC nos permite hacer control de flujo de procesos, la concatenación y control del flujo de operaciones que realizan secuencias de procesos MapReduce, del cual la información pasa a un proceso MapReduce y su salida pasa a otro, etcétera, etcétera. Spark es un proyecto relativamente nuevo, reciente, tiene pocos años, que plantea una alternativa al MapReduce en cuanto al procesamiento de la información que está almacenada en plataformas Big Data y permite acelerar los procesos de análisis, mejorando, digamos, los tiempos y algunos cuellos de botella que pueden presentarse en los procesos de MapReduce. Zookeeper, por ejemplo, es un sistema que permite la coordinación de los recursos utilizados desde el punto de vista distribuido y se pueden a través de Zookeeper tener acceso a los diferentes recursos distribuidos y hacer la coordinación de los sistemas que podamos desarrollar sobre este tipo de plataformas. Sin embargo, veremos que el paradigma MapReduce, una de las cosas que busca es la simplificación de los algoritmos, porque nos abstrae de toda la plataforma que está detrás de nuestro sistema distribuido y nos permite programar de una manera agnóstica desde el punto de vista de no tenemos que saber cuántos sistemas, cuántos procesos, cuántas aplicaciones o cuántas computadoras están detrás de nuestro sistema, sino simplemente dedicarnos a la lógica de la aplicación, ya que es el propio proyecto Hadoop quien se encarga de distribuir las tareas y de ejecutar los procesos independientemente de cuál sea el tamaño del clúster o del conjunto de computadoras de la granja que estemos utilizando de computadoras. Muy bien, aquí tenemos alguna serie de enlaces, por ejemplo, Download Hadoop nos va a permitir tener acceso a las últimas versiones de este sistema. La última es la 2.8, nosotros vamos a estar trabajando con la 2.4, sin embargo, la mayoría de las distribuciones están trabajando hoy en día con la 2.4 o la 2.6. Muy bien, continuemos. Podemos instalarlo en varias modalidades. Una de ellas, la local o mononodo, una versión standalone que nos permite hacer uso del Hadoop sin necesidad de contar con un clúster de muchos computadores. Tenemos el modo pseudo distribuido que nos permite instalar dentro de un solo computador diferentes procesos que corren de manera separada como lo harían en un sistema distribuido, sin embargo, funcionan dentro de una misma computadora, una suerte de virtualización. La tercera alternativa es la que efectivamente se utiliza cuando trabajamos con clúster, con granjas de computadoras, que es el modo distribuido, que es el que se instala en un mínimo de 2 computadoras que funcionan como un clúster. Entonces, nuestro sistema, una vez levantado, hace la abstracción de todo un conjunto de computadoras como si se tratara de un solo equipo de procesamiento. Y es el propio proyecto Hadoop que se encarga de administrar y controlar los recursos de todos esos equipos. Hadoop consta de varios subsistemas. El sistema de almacenamiento HDFS se gestiona por 3 procesos. El NameNode es el proceso que mantiene los índices del sistema de archivos distribuidos. El HDFS solo existe un NameNode por clúster y debe correr en el nodo master. Esto es fundamental. Esto es crítico porque el sistema de archivos distribuido es la base, el punto de intercambio de información entre todos los elementos que conforman el proyecto Hadoop. El secondary NameNode es otro proceso que mantiene una fotografía de la estructura de la memoria del NameNode para reducir la pérdida de datos por corrupción del sistema de archivos. No es un sistema de respaldo del NameNode. En realidad, si el NameNode cae el sistema, o sea, hay que levantar de nuevo el sistema, pero si eso ocurre, el secondary NameNode maneja la información necesaria para poder reestructurar o recuperar el sistema sin daños. Por último, tenemos el proceso DataNode. El proceso DataNode
es quien finalmente ejecuta las transacciones de entrada-salida y el movimiento de los bytes, de los megas, etcétera, dentro del sistema de archivos distribuido. Corre uno por cada equipo que tenga almacenamiento de datos dentro de nuestro sistema. El sistema MapReduce se gestiona por dos subprocesos. El Resource Manager es un proceso que mantiene la información de todos los procesos en ejecución y provee un portal web principal con la información de los mismos. Cada trabajo consiste en varias o muchas tareas. Cuando nosotros vamos a correr un proceso sobre una plataforma de Big Data que consta de 400 nodos, por dar un ejemplo, entonces el sistema Resource Manager se encarga de controlar el proceso de creación de las tareas en cada uno de esos 400 nodos de manera tal de que todos ejecuten procesos o al menos todos los que contengan datos necesarios para la ejecución de estos procesos. Esto es un elemento muy importante. Lo vamos a ver con mucho más detalle más adelante, pero tenemos que entender que para que un proceso Big Data realmente tenga éxito, distribuye las tareas entre una cantidad de nodos, pero lo hace de manera tal que no debe distribuir la información, es decir, la información ya debe estar almacenada en esos nodos. De manera que cuando hacemos las tareas de procesamiento de los datos, en realidad lo que tenemos que hacer es definir qué procesos corren en qué nodos en función de qué datas están ya almacenadas en esos nodos. El nodo manager mantiene la comunicación entre el Resource Manager y lo mantiene informado sobre las tareas completadas y el progreso de las mismas. Entonces, el nodo manager es fundamentalmente quien hace finalmente la tarea y por tanto corre un nodo manager sobre cada nodo del clúster que estemos trabajando. Entonces, vamos a tener un Resource Manager que hace las veces de coordinador, de controlador, de máster a nivel de procesamiento y un nodo manager que se ejecuta en cada uno de los equipos que conforman el clúster. Ahora, ¿cómo trabaja Hadoop? Muy bien, el name nodo vive en el nodo master, siempre está colocado en el nodo master, es quien controla el sistema de archivos distribuido. El secundario name nodo puede estar en el nodo master o puede estar en cualquier otro nodo de la red. Lo recomendable es que si tenemos un clúster de muchas computadoras, tratemos de distribuir los servicios en diferentes computadoras de manera de no sobrecargar uno solo de ellos, porque por lo general incluso el máster almacena información y ejecuta información. Por tanto, en realidad no es solamente un máster, es un esclavo y un máster porque hace las dos tareas. El Resource Manager puede estar en el nodo máster o en cualquier otro nodo esclavo. Todos los nodos corren al proceso nodo manager, es decir, porque todos pueden procesar información. Todos los procesos corren el proceso data node, porque todos pueden almacenar información. Ahora hablemos un poco del proceso MapReduce. Recordemos, para regresar un momento, recordemos que todos los equipos del clúster almacenan información. De hecho, de eso se trata el almacenamiento distribuido. Y es gracias al almacenamiento distribuido que el Big Data tiene la capacidad de crecer de manera horizontal y de almacenar muchísima información, más de la que puede ser almacenada en un solo equipo, dado que la capacidad de nuestro sistema va a depender simplemente del número de nodos que tengamos. Por tanto, cada uno de los nodos que corren dentro del clúster debe correr el proceso Node Manager, así como el proceso Data Node. Muy bien, el Hadoop MapReduce. El MapReduce es un paradigma de procesamiento que para manejar grandes volúmenes de datos sobre sistemas de cómputo distribuido y se compone de dos fases. La fase de distribución o mapeo se procesa una función de transformación sobre cada pieza independiente de datos, por ejemplo, una línea de un log o una página web, y retorna como resultado un conjunto de pares clave-valor, key-value. Esta etapa es usualmente utilizada para extraer campos de la data, transformar e interpretarlos o filtrarlos. La fase de consolidación, o la fase reducir, la salida del map se ordena y se agrupa por el campo clave. Y una función de agregación es ejecutada sobre los valores asociados con cada clave. Por ejemplo, una sumarización, un promedio, una dimensión estándar o lo que sea que estemos calculando. Luego, o un conteo, por ejemplo.
y luego la salida de esta operación es guardada en el disco HDFS, en el sistema de archivos distribuido. Esto es un esquema bastante resumido del funcionamiento del MapReduce. Fíjense que la información está almacenada en el HDFS, se toma por los procesos MAP que se encargan de hacer una suerte de extracción de proyección de los datos. Y una vez que se han extraído y filtrado los datos, ellos pasan por un proceso de ordenamiento y agrupamiento por claves. Una vez que las claves han sido ordenadas y agrupadas, se pasan a los procesos reduce que se encargan de hacer alguna operación de agregación sobre estos datos. Luego el resultado del reduce se almacena finalmente en el HDFS nuevamente. Fíjense que el HDFS funciona entonces como una suerte de backbone, es donde está la data de entrada y donde se coloca la data de salida. Pero no solamente eso, sino que veremos más adelante que algunas veces los procesos intermedios también generan información que debe ser almacenada en HDFS. La información que entra y que sale de los procesos map y de los procesos reduce es una información que debe estar presentada en términos de clave valor. El Hadoop Streaming. Hadoop consta de un mecanismo de streaming en su pipeline. La mayoría de las tareas se pueden simplificar de forma de recibir una entrada por la entrada estándar, el stdin, y escribir la salida en la salida estándar, el stout. De esta forma, se pueden escribir programas para Hadoop en cualquier lenguaje de programación, ya sea C, C++, Java, Python, R, Perl, Bash, lo que sea. Entonces, vamos a ver en más detalle cada uno de estos elementos en presentaciones personalizadas para cada uno de ellos, pero ahorita estamos haciendo un repaso completo de los elementos que conforman el proyecto Hadoop. Muy bien, RHadoop, por ejemplo, está basado en el mecanismo de Hadoop Streaming y es la librería o el paquete de R que nos va a permitir acceder a la programación MapReduce desde nuestro lenguaje de programación para análisis de datos. Observen acá la información como fluye dentro del Hadoop Streaming. Es que tenemos una data de entrada que se presenta a través de la entrada estándar de las funciones map. Ellos botan la salida a la salida estándar. Hay una operación intermedia que genera un resultado en la entrada estándar de los reduce y los reduce botan información a la salida estándar. Recordemos que la entrada estándar y la salida estándar de una aplicación por lo general se consideran el teclado es la entrada y el monitor es la salida, pero nosotros podemos redireccionar las entradas y la salida a archivos y es fundamentalmente esto lo que hace el Hadoop a la hora de controlar el proceso MapReduce. No se preocupe si no entendemos muy bien cómo funciona, ya que veremos un ejemplo concreto del uso del Hadoop Streaming, que es importantísimo para entender cómo podemos hacer procesos MapReduce desde cualquier lenguaje de programación. Muy bien, el sistema de archivos distribuidos de Hadoop, HDFS. El Hadoop Distributed File System, HDFS, es el sistema de almacenamiento implementado en Hadoop. Está desarrollado en Java, aunque algunas distribuciones han reimplementado este desarrollo. Por ejemplo, MapR reimplementó el desarrollo del HDFS enteramente en C y C++, de manera que ellos lograron hacer una implementación mucho más eficiente del HDFS, aun cuando su interfaz es la misma, es decir, funciona de manera similar, de manera idéntica de hecho. Funciona como el backbone de Hadoop sobre el clúster, es decir, todos los procesos que ejecutan el procesamiento MapReduce toman la información del HDFS y guardan la salida en el HDFS, de manera que la manera en que se comunican los procesos dentro del proyecto Hadoop es a través del disco. Ahí tenemos un detalle importante que tomar en cuenta, y es que evidentemente hacer que el almacenamiento en disco sea el backbone es un elemento de retraso, un elemento que puede significar cuellos de botella. Sin embargo, recuerden que estamos trabajando con grandísimos volúmenes de información y la manera de hacerlo más eficiente, la manera de procesar la información, incluso la manera de poder procesar la información en muchísimos casos, es usando el almacenamiento en disco como backbone, como intercambio de información. Además, recordemos que muchas veces algunos de los procesos que queremos ejecutar
lo queremos hacer sobre un conjunto de datos que ni siquiera caben en un solo computador. Por eso es que el almacenamiento no solamente es en discos, sino en muchos discos de muchos nodos de computadoras distintas dentro de un clúster. Permite la lectura y la escritura de datos desde sistemas conectados al HDFS, almacena la data en pedazos o chunks de un tamaño predefinido. Generalmente se predefinen los tamaños como de 128 megas, pero uno puede jugar también un poco con eso y cuando va a almacenar una información en el HDFS especificar con qué tamaño de chunk o de pedazos queremos almacenarla. Provee redundancia, es decir, cada pedazo se copia en el clúster un número predefinido de veces, que generalmente es 3. Sin embargo, también ese es un valor configurable. Vamos a verlo un poco más en detalle en las próximas clases. El name node maneja la metadata y los data node manejan la data. El name node se encarga de controlar todo el sistema de archivos distribuido como un todo, mientras que los data nodes se encargan de almacenar o leer la información específica guardada dentro de cada uno de los nodos del clúster. Puede ser gestionado con comandos de estilo Unix, como cp, mb para mover, cp para copiar, mkdir para crear directorios, ls para listar los archivos, cat para ver los contenidos de los archivos, etc. Para una vista más completa de los comandos podemos ver esta guía que podemos conseguir dentro de la fundación, en la página de la Fundación Apache, donde tenemos, fíjense, todos los comandos que podemos utilizar para administrar el HDFS, como si estuviéramos tratando un sistema de archivos normal en Linux. Bueno, ya veremos una clase donde haremos un tutorial sobre cómo almacenar información en el HDFS, cómo crear directorios, cómo construir, leer los archivos, borrar los archivos, moverlos, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo. El cliente HDFS accede a través del name node al sistema de archivos distribuido, quien se encarga de almacenar, balancear, replicar la información, etcétera, etcétera. Cuando nosotros guardamos un archivo, digamos el negro que está acá, él se pica en pedazos y cada uno de los pedazos entonces se replican en varios nodos. Entonces si tenemos picamos nuestro archivo en varios pedazos, ellos se guardan en diferentes nodos de manera tal de que cada pedazo, primero el archivo se divide en pedazos pequeños que son rápidos de leer y de procesar, pero además cada uno de los pedazos se replica varias veces. Por ejemplo, en este caso, el verde está replicado 3 veces, el morado está replicado 2, el azul 1 solamente, el negro 3, etc. Entonces así podemos almacenar la información. Para el cliente esto es una abstracción, es decir, el cliente está viendo un solo archivo completo dentro de un sistema de archivos. Sin embargo, el HDFS está manejando ese gran archivo como pedazos en diferentes nodos, en los cuales están algunos de ellos replicados de manera de garantizar que si algún equipo del clúster se cae o se daña, la información no se pierda, sino que pueda ser recuperada. Tanto es así que la capacidad de recuperación del proyecto Hadoop permite que los procesos que se están ejecutando puedan continuar su ejecución aun cuando se caiga o se dañe algún equipo del clúster. Eso se debe a que cualquier cosa que esté procesando el equipo que se dañó, esa información está respaldada al menos en 2 equipos más. Por tanto, todas las tareas que se estaban desarrollando dentro de ese equipo dañado, entonces pueden ser reasignadas a otros equipos de manera tal de que la tarea pueda ser finalmente concluida y así no tiene que parar el proceso que se estaba ejecutando. Esa es una manera de recuperación de fallos, que evidentemente la única forma de que realmente el fallo sea catastrófico es que se hayan dañado muchísimo, un porcentaje muy alto de los equipos del sistema. Todos los equipos de tipo commodity, por ejemplo, son equipos que tienden a dañarse con una mayor frecuencia que los servidores que tienen mayor capacidad. Sin embargo, son mucho más baratos y el sistema de archivos distribuido de Hadoop está pensado para utilizar equipos baratos, pero que aunque se dañen, la tasa de errores o de fallos es tal que permite mantener el sistema funcionando aun cuando los equipos se vayan dañando en el tiempo, porque pueden ser repuestos
y el sistema se encarga de balancear de nuevo la información. Incluso veremos un poco más adelante cómo se hace ese proceso.